Hola a todos. Bienvenidos a una nueva inmersión profunda, a un nuevo deep dive. Hoy vamos a explorar algo fascinante, el impacto de la humanidad en la naturaleza mexicana. Uf, un tema amplio, sin duda, lleno de matices. Veremos cómo el desarrollo, la población y el medio ambiente se entrelazan, creando desafíos y oportunidades. Un tema crucial para el futuro de México. Exacto. Y para guiarnos en este viaje, usaremos un texto sobre desarrollo sustentable, que se centra en el impacto de las actividades humanas en el entorno mexicano. Prepárense, porque encontraremos datos sorprendentes. Sorprendentes, cuéntame más. Claro. Por ejemplo, la conexión entre la vida urbana y la salud del corazón. O la erosión, que está literalmente devorando el suelo mexicano. Un drama ecológico en toda regla. Interesante, ¿verdad? Lo que buscamos en este deep dive es comprender cómo México puede equilibrar su desarrollo con la protección de su increíble biodiversidad. Un desafío enorme, sin duda. Totalmente. Bueno, empecemos por lo básico. El texto nos habla del desarrollo sustentable. ¿Cómo se aplica esto a un país como México, con sus ciudades vibrantes y sus vastas áreas rurales? Buena pregunta. El texto subraya que no existe una solución única. El desarrollo sustentable en zonas rurales, con sus necesidades agrícolas, con su ritmo de vida, requiere un enfoque diferente al de las ciudades, con sus industrias y alta densidad de población. Claro, no podemos aplicar las mismas estrategias en la Ciudad de México, por ejemplo, que en una comunidad rural de Oaxaca. Exactamente, cada región, con sus características únicas, necesita soluciones a su medida. Y esto nos lleva a un punto crucial: la creciente preocupación por el agotamiento de los recursos y el deterioro ambiental. Sí, el texto menciona cifras alarmantes: la conversión del uso del suelo, la contaminación, incluso la generación de residuos peligrosos. ¿Cómo llegamos a este punto? Bueno, el texto nos lleva a un punto de inflexión, a la segunda revolución industrial. Piensa en el auge de los hidrocarburos y el uso masivo de productos no biodegradables, como el plástico. Ah, claro, las botellas de PET, por ejemplo. Y no podemos olvidar los refrescos de sabores, productos omnipresentes en México, que generan empleos, sí, pero a menudo a costa del medio ambiente. Exacto. Es la dualidad del progreso. Y este modelo de producción y consumo, impulsado por la globalización, ha dejado una huella profunda en el planeta. El texto menciona el cambio climático y el deterioro de la capa de ozono como consecuencias directas. Es un panorama un poco desolador, ¿no? Sí, pero también hay esperanza. Esta conciencia creciente sobre la crisis ambiental está impulsando la búsqueda de alternativas, de prácticas más sustentables. ¿Y cómo serían esas alternativas? El texto habla de adaptar los patrones de consumo a nivel local. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre eso? Claro. Se trata de reconocer que sustentabilidad no significa lo mismo en todas partes. Las soluciones deben ser locales, considerando las características y costumbres de cada región. Por ejemplo, fomentar el consumo de productos locales y de temporada. Me gusta esa idea. Mm, Promover los mercados locales, la agricultura familiar, suena como una forma de reconectar con nuestras raíces. exacto. Y hablando de reconectar, el texto destaca la importancia de la educación ambiental. No solo se trata de conocer los problemas, sino de fomentar un sentido de pertenencia al espacio geográfico. Es decir, de enamorarnos de nuestra tierra, de sentirnos parte de ella. Precisamente. Y eso implica cambiar conductas, cultivar el respeto por nuestro entorno natural y sociocultural. Y hablando de problemas, el texto no se anda con rodeos al abordar la contaminación ambiental. Describe cómo las industrias, la minería, la agricultura, incluso nuestros hogares, contribuyen a este problema. Es cierto. Y aunque estudiemos el aire, agua y el suelo por separado, en realidad están interconectados. Lo que le hacemos a uno afecta a los demás. Es como un efecto dominó, ¿no? Y hablando de efectos, el texto menciona un dato que me impactó. La contaminación del aire en las grandes ciudades puede afectar la salud del corazón. ¿Quién lo diría? Lo fascinante aquí es cómo la inhalación de partículas contaminantes puede irritar las paredes de las arterias, aumentando el riesgo de enfermedades cardíacas. Una razón más para luchar por un aire limpio. Wow, nunca lo había pensado así. Definitivamente la calidad del aire es un asunto de salud pública, especialmente en las grandes ciudades. Totalmente de acuerdo. Y hablando de ciudades, el texto nos lleva al fascinante mundo de los fenómenos poblacionales. Empecemos por la población misma, un sistema biológico en constante cambio. Ah, sí. Recuerdo que el texto menciona el debate entre las posturas pronatalistas y antinatalistas. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre eso? Claro, los pronatalistas fomentan el crecimiento de la población, mientras que los antinatalistas abogan por su control. Es un debate complejo, con implicaciones éticas, sociales y económicas. Y en México, ¿cuál es la postura predominante? Bueno, el texto no entra en ese debate, pero nos ofrece un dato interesante.
La población en México creció significativamente entre 1980 y 2010, a pesar de una disminución en la tasa de crecimiento. Es decir, que hay más mexicanos que nunca. Mm. ¿Y cómo afecta esto al medio ambiente? Esa es una pregunta clave. El texto nos lleva atrás en el tiempo, a la explosión demográfica del siglo XX, impulsada por avances médicos y el control de enfermedades. Un cambio radical en la historia de la humanidad. Sin duda. Y luego introduce el concepto de transición demográfica, donde la mortalidad disminuye drásticamente mientras la natalidad se mantiene alta, lo que lleva a un rápido crecimiento poblacional. Entiendo. Es como una ola gigante que transformó la demografía global. Exacto, y esta ola ha tenido un impacto profundo en la forma en que habitamos y utilizamos el territorio. Claro, el texto menciona que la concentración de la población en las ciudades y el éxodo rural genera una mayor presión sobre los recursos y los ecosistemas. Es cierto. Y esta presión se intensifica aún más con las migraciones, un fenómeno tan antiguo como la humanidad misma. Las migraciones. El texto menciona diversos tipos: internas, externas, temporales, permanentes. Un verdadero rompecabezas. Exacto. Y cada una tiene sus propias causas y consecuencias, desde las económicas hasta las sociales y políticas. El texto menciona ejemplos históricos, como las migraciones masivas de Europa a América. Y también nos acerca a realidades más actuales, como la crisis en sí. Es fascinante cómo las migraciones han moldeado la historia y la cultura de las naciones, pero también representan un desafío para la gestión del territorio y los recursos. Y hablando de desafíos, el texto nos introduce a un problema ambiental que me preocupa mucho: la desertificación. ¿Podría explicarnos qué es y cómo afecta a México? Claro, la desertificación es un proceso de degradación del terreno que conduce a la pérdida de humedad y vegetación. Es como si la tierra se convirtiera en un desierto, perdiendo su capacidad productiva. Suena terrible. Y el texto menciona que México es un país particularmente vulnerable a este problema. Sí, especialmente las zonas áridas y semiáridas, que cubren una gran parte del territorio mexicano. ¿Y cuáles son las causas de la desertificación? ¿Es un fenómeno natural o tiene que ver con la actividad humana? El texto diferencia la desertificación, causada principalmente por la actividad humana, de la desertización, un proceso natural, la deforestación, la agricultura intensiva, el pastoreo excesivo. Todas estas prácticas pueden degradar el suelo, haciéndolo más vulnerable a la desertificación. Es decir, que estamos contribuyendo a la destrucción de nuestro propio suelo. Desafortunadamente, sí. Y esto nos lleva a un tema crucial, la erosión, uno de los grandes villanos en esta historia. La erosión, esa fuerza invisible que se lleva a la tierra poco a poco. El texto menciona que 64% de los suelos mexicanos presenta algún grado de degradación. Es una cifra alarmante. Lo es, sin duda. Imagina que perdemos 2/3 de nuestro suelo fértil. Eso significa menos alimentos, más pobreza, más migración. Un verdadero desastre. Uf, es un panorama bastante desolador. ¿Y qué tipo de erosión es la más preocupante en México? El texto menciona la erosión hídrica causada por el agua como la más prevalente, afectando al 37% del territorio. Es decir, que la lluvia, en lugar de nutrir la tierra, la está arrastrando. Exactamente. Y esto se agrava con prácticas como la deforestación, que deja el suelo expuesto a la fuerza del agua. El texto describe la formación de cárcavas, esos socavones en el terreno que hacen que la tierra sea improductiva. Es como si la tierra se estuviera desgarrando. Es una imagen poderosa y lamentablemente muy real en muchas partes de México. Y no podemos olvidar la erosión eólica, causada por el viento, que afecta al 23.25% del territorio, especialmente en las zonas áridas. Es cierto, el viento, que debería ser un aliado de la agricultura, se convierte en un enemigo cuando el suelo está desprotegido. Es como si la tierra se nos estuviera escapando de las manos, arrastrada por el agua y el viento. Y a esto se suma la degradación química, la esterilización del suelo por la contaminación. Otro golpe para la naturaleza. ¿Y de dónde viene esa contaminación? De diversas fuentes. El texto menciona la salinización por el uso excesivo de fertilizantes, la acumulación de metales pesados por la actividad minera, la contaminación por residuos industriales. Es decir, que estamos envenenando nuestro propio suelo. En muchos casos, sí. Y esto tiene consecuencias graves para la salud humana, la productividad agrícola y la biodiversidad. Y la deforestación, por supuesto, también juega un papel importante en este drama ambiental. El texto menciona que durante la década de 1980 se perdieron millones de hectáreas de bosques y selvas en México. La deforestación es un problema grave que deja el suelo vulnerable a la erosión y acelera el proceso de desertificación. Es un ciclo destructivo que debemos romper. Es mucha información para procesar. Lo sé. Tomemos un respiro y continuamos en un momento. Continuemos entonces. Hablábamos de la deforestación y su impacto en la erosión. Es importante recordar que este problema no se limita a la tala de árboles.
También incluye la pérdida de otros tipos de vegetación, como los pastizales y matorrales. Claro, porque cualquier tipo de vegetación ayuda a proteger el suelo, ¿no? Sus raíces lo sujetan, sus hojas amortiguan el impacto de la lluvia. Exactamente. Y cuando eliminamos la vegetación, el suelo queda expuesto a la fuerza del agua y el viento, lo que acelera la erosión. Es como quitarle la armadura a la tierra, dejándola vulnerable. Una excelente analogía. Y hablando de ataques, el texto también menciona otras prácticas que dañan el suelo, como el pastoreo excesivo y la agricultura intensiva. ¿En qué sentido la agricultura puede ser dañina? Se supone que la agricultura produce alimentos, no que destruye el suelo. Es cierto, pero la forma en que producimos alimentos puede tener un impacto positivo o negativo en el suelo. La agricultura intensiva, con su uso excesivo de fertilizantes y pesticidas, el monocultivo, la labranza intensiva, puede degradar el suelo a largo plazo. Entiendo. Es como si estuviéramos explotando la tierra, exigiéndole más de lo que puede dar. En cierto modo, sí. Y esto nos lleva a la necesidad de un cambio de paradigma en la agricultura. El texto habla de la importancia de las prácticas agrícolas sustentables, que protejan el suelo y la biodiversidad. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de prácticas sustentables? Claro. La agricultura de conservación, por ejemplo, busca minimizar la labranza del suelo, mantener una cobertura vegetal permanente y rotar los cultivos. También se están explorando técnicas como la agroecología, que busca integrar los principios ecológicos en la producción de alimentos. Suena prometedor. Y esto nos lleva de nuevo al desarrollo sustentable, esa idea de buscar un equilibrio entre el progreso económico, la justicia social y la protección del medio ambiente. Exactamente. Y este equilibrio también implica abordar los desafíos de la urbanización y las migraciones, dos fenómenos que están transformando el paisaje mexicano a un ritmo acelerado. Sí, hablábamos antes del éxodo rural, ese movimiento masivo de personas del campo a la ciudad. El texto menciona que esta migración genera nuevas presiones sobre los recursos y los ecosistemas urbanos. Es cierto. Las ciudades crecen de forma descontrolada, devorando el espacio rural y generando una mayor demanda de agua, energía, alimentos y vivienda. Y esto, a su vez, genera más contaminación, más residuos, más tráfico. Un verdadero desafío para la gestión urbana. Sin duda. Y es aquí donde la planificación urbana juega un papel fundamental. El texto habla de la necesidad de ciudades más compactas, con un uso más eficiente del suelo, con sistemas de transporte público eficientes y con espacios verdes que mejoren la calidad de vida de sus habitantes. Ciudades más verdes, más humanas, más sustentables. Suena como un sueño utópico. Puede parecerlo, pero existen ejemplos de ciudades en todo el mundo que están implementando soluciones innovadoras para hacer frente a los desafíos de la urbanización. Es alentador saber que hay esperanza. Y hablando de esperanza, el texto también menciona las migraciones como un fenómeno complejo que puede tener tanto impactos positivos como negativos en el medio ambiente. Es cierto. Las migraciones pueden contribuir a la deforestación y la degradación del suelo en las zonas de origen, pero también pueden impulsar el desarrollo económico y la innovación en las zonas de destino. Todo depende de cómo se gestionen. Entiendo. Es como un juego de ajedrez, donde cada movimiento tiene consecuencias que debemos prever. Exactamente. Y en este juego, las políticas migratorias responsables son cruciales. Políticas que consideren las necesidades de las personas, la protección del medio ambiente y el desarrollo sustentable. Un verdadero desafío para los gobiernos. Y hablando de desafíos, volvamos al tema de la desertificación, ese monstruo silencioso que amenaza gran parte del territorio mexicano. La desertificación es un problema complejo, con múltiples causas y consecuencias. Recordemos que no se trata solo de la pérdida de suelo, sino también de la pérdida de biodiversidad, la disminución de la disponibilidad de agua y el aumento de la pobreza. Es como una espiral descendente que afecta a todos los aspectos de la vida. Exacto. Y aunque la desertificación es un proceso que puede ocurrir de forma natural, la actividad humana lo está acelerando. Y el texto menciona que México está en una situación crítica, con gran parte de su territorio en riesgo de desertificación. ¿Qué se está haciendo para combatir este problema? Bueno, el texto no entra en detalles sobre las acciones específicas que se están tomando en México, pero menciona la Convención de las Naciones Unidas para la lucha contra la desertificación como un marco de referencia para la acción global. ¿Y podrías explicarnos un poco más sobre esta convención? Claro. Es un acuerdo internacional que busca promover la cooperación entre los países para combatir la desertificación y mitigar los efectos de la sequía. La convención promueve la participación de las comunidades locales en la gestión del territorio y la adopción de prácticas sustentables. Suena como un paso en la dirección correcta. Pero me pregunto, ¿es suficiente? ¿Realmente podemos revertir la desertificación? Esa es una pregunta clave. La desertificación no es un proceso irreversible, pero combatirla requiere un esfuerzo conjunto a largo plazo que involucre a todos los sectores de la sociedad.
Es decir, que no solo se trata de un problema para los gobiernos o las organizaciones ambientales, sino que todos tenemos un rol que jugar. Exacto. Desde las prácticas agrícolas sustentables hasta el consumo responsable, pasando por la educación ambiental y la participación ciudadana, todos podemos contribuir a la lucha contra la desertificación. Es un llamado a la acción, ¿verdad? Un llamado a tomar conciencia de nuestro impacto en el medio ambiente y a trabajar juntos para proteger nuestro planeta. Precisamente. Y para comprender mejor la magnitud del desafío que enfrentamos, el texto nos presenta un estudio realizado por la Semarnat en 2002 para evaluar la pérdida de suelo por erosión hídrica y eólica en México. Ah, sí. Ese estudio que mencionamos antes que reveló cifras alarmantes sobre la extensión del territorio afectado por la erosión. Exacto. El estudio nos ofrece un diagnóstico de la situación, identificando las zonas más vulnerables y priorizando las acciones de conservación. Es como un mapa que nos guía en la búsqueda de soluciones. Y hablando de mapas, el texto nos lleva ahora a un análisis detallado de la erosión hídrica y eólica en cada estado de México. Un análisis que nos permite comprender la distribución geográfica del problema y la magnitud del desafío que enfrentamos en cada región. Empecemos por la erosión hídrica. ¿Qué nos dice el estudio sobre este tipo de erosión? Bueno, recordemos que la erosión hídrica es causada por el agua, especialmente por la lluvia y el escurrimiento superficial. Y el estudio revela que el 42% del territorio mexicano está en riesgo de pérdida de suelo por este tipo de erosión. Una cifra que nos recuerda la urgencia de tomar medidas para proteger nuestros suelos. ¿Y cuáles son los estados más afectados por la erosión hídrica? El estudio menciona a Puebla, Hidalgo, Chiapas, la Ciudad de México y el Estado de México como las zonas con mayor riesgo de erosión hídrica severa. Es decir, que la erosión hídrica es un problema particularmente grave en el centro del país. ¿Y a qué se debe esta mayor vulnerabilidad? Bueno, el texto no entra en detalle sobre las causas específicas, pero podemos inferir que factores como la intensidad de las lluvias, la pendiente del terreno y la deforestación contribuyen a la mayor susceptibilidad a la erosión hídrica en estas regiones. Es como si la naturaleza misma estuviera poniendo a prueba la resistencia de nuestros suelos. Y ante este panorama, ¿qué podemos hacer para protegerlos? Bueno, el texto no ofrece soluciones concretas, pero nos invita a reflexionar sobre la importancia de la planificación del uso del suelo, la implementación de prácticas agrícolas sustentables y la restauración de los ecosistemas degradados. Un conjunto de acciones que requieren la participación de todos los sectores de la sociedad. Gobiernos, comunidades, empresas, organizaciones civiles. Todos tenemos un rol que jugar en la protección de nuestros suelos. Exacto. Y es aquí donde la educación ambiental juega un papel fundamental. Es necesario que todos comprendamos la importancia del suelo, sus funciones en el ecosistema y las amenazas que enfrenta. Una comprensión que nos permita tomar decisiones informadas, tanto a nivel individual como colectivo, para proteger este recurso vital. Totalmente de acuerdo. Y ahora pasemos a analizar la erosión eólica. ¿Qué nos dice el estudio sobre este tipo de erosión? La erosión eólica causada por el viento es un problema significativo en México, afectando al 89% del territorio nacional, especialmente en la franja norte del país y las zonas costeras. Casi todo el país está en riesgo. ¿Y cuáles son los estados más afectados? El estudio menciona a Zacatecas, Sonora, Chihuahua, Baja California Sur, San Luis Potosí, Coahuila y Baja California como las zonas con mayor riesgo de erosión eólica severa. Es decir, que la erosión eólica es un problema particularmente grave en el norte de México. ¿A qué se debe esta mayor vulnerabilidad? Bueno, el texto no entra en detalles sobre las causas específicas, pero podemos inferir que factores como la aridez del clima, la presencia de fuertes vientos y la escasez de vegetación natural contribuyen a la mayor susceptibilidad a la erosión eólica en estas regiones. Es como si la naturaleza misma estuviera poniendo a prueba la resistencia de nuestros suelos. Y ante este panorama, ¿qué podemos hacer para protegerlos? Bueno, el texto no ofrece soluciones concretas, pero nos invita a reflexionar sobre la importancia de la planificación del uso del suelo, la implementación de prácticas agrícolas sustentables y la restauración de los ecosistemas degradados. Un conjunto de acciones que requieren la participación de todos los sectores de la sociedad, gobiernos, comunidades, empresas, organizaciones civiles. Todos tenemos un rol que jugar en la protección de nuestros suelos. Exacto. Y es aquí donde la educación ambiental juega un papel fundamental. Es necesario que todos comprendamos la importancia del suelo, sus funciones en el ecosistema y las amenazas que enfrenta. Una comprensión que nos permita tomar decisiones informadas tanto a nivel individual como colectivo para proteger este recurso vital. Y hablando de decisiones informadas, creo que es un buen momento para hacer una pausa y reflexionar sobre todo lo que hemos aprendido hasta ahora.
¿Te parece? Me parece perfecto. Tomemos un momento para procesar toda esa información y prepararnos para la última etapa de nuestro Deep Dive. Listo para la recta final de este Deep Dive. Hemos explorado tanta información sobre el impacto humano en la naturaleza mexicana. Sí, un recorrido intenso, ¿verdad? Hemos visto cómo nuestras acciones, desde la agricultura hasta la urbanización, impactan el medio ambiente y cómo fenómenos como las migraciones añaden otra capa de complejidad al desafío de la sustentabilidad. A veces me siento poco abrumado por la magnitud de los problemas. La erosión, la desertificación, la contaminación. A veces parece que estamos librando una batalla perdida. Es comprensible que te sientas así. La situación es preocupante, sí, pero no todo es negativo. También hemos descubierto ideas y soluciones que nos dan esperanza. Cierto. El desarrollo sustentable, la educación ambiental, las prácticas agrícolas responsables, son como rayos de luz en medio de la tormenta. Exacto. Y para cerrar nuestro Deep Dive, me gustaría repasar algunos puntos clave que nos pueden guiar en la búsqueda de un futuro más sustentable para México. Me parece una excelente idea. Empecemos por el desarrollo sustentable. ¿Qué significa realmente este concepto en el contexto mexicano? El desarrollo sustentable nos invita a repensar nuestra relación con la naturaleza. No se trata de renunciar al progreso, sino de encontrar un equilibrio entre el crecimiento económico, la justicia social y la protección del medio ambiente. Un equilibrio que requiere un cambio de mentalidad, ¿verdad? Dejar de ver a la naturaleza como un recurso inagotable y empezar a valorarla como un tesoro que debemos proteger. Exactamente. Y en este proceso de cambio, la educación ambiental juega un papel fundamental. Totalmente de acuerdo. La educación ambiental nos permite comprender la complejidad de los ecosistemas, el impacto de nuestras acciones y la importancia de tomar decisiones responsables. Es como si nos diera un nuevo par de lentes para ver el mundo. Unas lentes que nos permiten apreciar la interconexión entre todos los seres vivos y nuestro rol en el equilibrio del planeta. Me encanta esa imagen. Y hablando de interconexiones, hemos visto cómo los fenómenos poblacionales como el crecimiento demográfico y las migraciones también impactan el medio ambiente. Sí, el éxodo rural, por ejemplo, genera una mayor presión sobre los recursos y los ecosistemas urbanos. Es necesario planificar el crecimiento de las ciudades de manera más inteligente, creando espacios más verdes, más humanos, más sustentables. Y las migraciones, aunque pueden ser un motor de desarrollo, también pueden tener un impacto negativo si no se gestionan adecuadamente. Es cierto. Las políticas migratorias deben considerar no solo las necesidades de las personas, sino también la capacidad de los ecosistemas para soportar la presión demográfica. Un tema complejo, sin duda. Nos invita a reflexionar sobre la justicia social, la distribución de los recursos y nuestra responsabilidad hacia las futuras generaciones. Y hablando de responsabilidad, hemos dedicado gran parte de nuestro Deep Dive a analizar la erosión del suelo en México, un problema que nos afecta a todos. Sí, esa fuerza invisible que está robando la fertilidad a nuestra tierra, poniendo en riesgo nuestra seguridad alimentaria y la salud de nuestros ecosistemas. Hemos visto cómo la erosión hídrica y eólica, la degradación química y la deforestación están degradando nuestros suelos a un ritmo alarmante. Y hemos aprendido que este proceso, aunque puede ser natural, se está acelerando por la actividad humana. Nuestras prácticas agrícolas, la urbanización descontrolada, la falta de planificación del territorio. Todos estos factores contribuyen al problema. Es cierto, pero también hemos visto que existen soluciones. Las prácticas agrícolas sustentables, la restauración de los ecosistemas degradados, la educación ambiental, son herramientas poderosas que podemos utilizar para combatir la erosión. Es alentador saber que no estamos condenados a perder nuestro suelo, que podemos tomar medidas para proteger este recurso vital para nuestra supervivencia. Exactamente. Y para concluir nuestro Deep Dive, me gustaría dejarte con una pregunta para reflexionar. Adelante, dispara. ¿Qué puedes hacer tú en tu vida diaria para contribuir a la protección del medio ambiente en México? Wow, es una pregunta que nos invita a la acción, a la responsabilidad individual, al compromiso con nuestro entorno. Así es. Cada pequeña acción cuenta. Desde reducir nuestro consumo de plástico hasta elegir productos locales, desde plantar un árbol hasta educar a nuestros hijos sobre la importancia de cuidar la naturaleza, todos podemos hacer nuestra parte. Me gusta esa idea. No se trata de ser héroes, sino de hacer pequeños cambios en nuestros hábitos que, sumados a los de millones de personas, pueden generar un gran impacto. Precisamente. Y recordemos que la protección del medio ambiente no es solo una tarea de los gobiernos o las organizaciones, sino una responsabilidad de todos. Es una tarea que requiere la participación activa de la sociedad, la innovación, la creatividad y sobre todo la esperanza. Muchas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros en este Deep Dive. Ha sido un viaje fascinante y revelador. El placer ha sido mío. Espero que esta conversación nos inspire a todos a tomar acción y a construir un futuro más sustentable para México. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos en esta aventura de conocimiento.
Hasta la próxima.